A la de tres, con Lluís Gracia. No sé cuándo piensa o cuándo cree que va a acabar todo el conflicto de Ucrania, y preguntarle también si se podría considerar como un cisne negro, como por ejemplo lo fue el 11 de septiembre, o no estaba premeditado, sí o... ¿Sabes lo que pasa? Que al final este punto de inflexión, que en cierto modo significa la guerra de Ucrania provocada por la invasión de Rusia, lo que ha venido es a materializar unas tendencias que ya se manifestaban desde hacía tiempo. La tendencia es una ruptura del mundo, por una parte este llamado mundo occidental liderado por Estados Unidos, y por otro lado, pues otra parte del mundo que cada vez tiene más peso y más influencia, empezando por la población, que es liderado por China, básicamente, ¿no? No solo por China, pero liderado por China. ¿Y qué sucede? Que ahora mismo, mira, por un lado, o quiero creer, o nos gustaría creer, que hay ciertos indicadores de que se esté llegando a algún acuerdo, alguna negociación para acabar con la guerra en Ucrania. Pero por otro lado vemos que Estados Unidos sigue apostando, sigue inyectando dinero en estos últimos días. Por otro lado, Rusia también sigue manteniendo un lenguaje muy beligerante. La Unión Europea pues tampoco es que precisamente esté hablando de paz y de negociación, ni muchísimo menos, y además se está multiplicando, que eso es algo muy preocupante, cómo están aumentando los presupuestos de defensa de todo el mundo, y al final la historia también nos demuestra que cuando se incrementan de esta manera notable los presupuestos de defensa, se termina por utilizar ese material militar, ¿no? Entonces, y luego, aunque llegáramos pronto a una paz, aunque fuera una paz temporal, piensa que el gran problema geopolítico, que lo que te he comentado, ese enfrentamiento entre dos mundos cada vez más rivales, esto no va a parar aquí ni mucho menos. Hoy es Ucrania, mañana se puede abrir otro escenario, lo que se ha llamado siempre, como sucedía en la Guerra Fría, estas guerras proxies o estas guerras a través de intermediarios, de intermediación, y entonces probablemente se abrirán otros escenarios, porque lo cierto es que ahora mismo estamos viviendo un momento histórico, y como tal, si lo estamos viviendo, lo estamos inmersos en él, a lo mejor no somos plenamente conscientes de todo lo que significa. Pero ¿quién gana qué en un conflicto como por ejemplo el de Ucrania? Y volver a preguntarle, ¿usted piensa que va a acabar, no sé si este año o cuándo puede...? Ya te digo que, mira, después de que la inmensa mayoría de los analistas diplomáticos y militares pensábamos que Rusia no iba a invadir Ucrania finalmente como lo hizo, y que si lo hacía la guerra terminaría en muy poco tiempo, pensando la diferencia de potencia y de capacidades militares entre Rusia y Ucrania, y todos nos hemos equivocado. Ahora mismo no me atrevo ya a hacer ningún pronóstico de esta naturaleza, pero como te digo, esto va mucho más allá de la guerra de Ucrania, no es solo un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, es una guerra internacional la que allí se está librando, en la que los ganadores es difíciles de saber, porque en una guerra al final no se sabe quién es el que va a ganar y el que va a perder, pero sí está claro que sabemos muy bien quién está perdiendo la guerra. Por supuestísimo, lo primero Ucrania, que la han convertido en un país destrozado, en una verdadera carnicería lo que allí está sucediendo, pero luego el conjunto de Europa, que al final parece ser que llevamos ya tiempo siendo los grandes perdedores de todo. Cada vez que ha habido una guerra, sea en Oriente Medio, sea donde sea, al final nos ha terminado por repercutir a nosotros de una manera principal. De momento, Estados Unidos esto no le está perjudicando, evidentemente, a China tampoco, cada uno está intentando sacar su propio beneficio. Hay más países que le están beneficiando también de esta guerra, como pues, por ejemplo Qatar, que esto le viene muy bien para a su vez vender su gas natural en forma licuada, y otra serie de países, pero lo cierto es que los grandes perdedores, no nos olvidemos, es primero Ucrania y los ucranianos, por supuestísimo, que es lo que están sufriendo directamente esta guerra, pero tampoco nos olvidemos del conjunto de Europa, que vemos en la situación en la que estamos, y países tan importantes como es el caso de Alemania, que esta guerra le ha sido, vamos, la puntilla y le está haciendo un daño enorme. ¿Y qué papel debería, por ejemplo, tomar España en la guerra de Ucrania? ¿O ninguno? Creo que una vez más lo que tenemos que reflexionar es cuáles son los intereses nacionales, y a mí me preocupa muchas veces que nos lanzamos a aventuras que a lo mejor benefician a otros países o a otros entes supranacionales o internacionales, pero que a lo mejor no nos benefician a nosotros directamente. Creo que una vez más debemos analizar muy bien cuáles son los intereses de España, en qué lugar nos debemos posicionar, y no es tan fácil, entiendo que no es tan fácil de decidir, pero no podemos seguir manteniendo esas inercias de simplemente hacerle el juego a otras potencias que a lo mejor no son los intereses que más nos benefician a nosotros. O sea, ¿a España no le interesa quizá ir a juego con Estados Unidos? Es que hay que pensar que ya hemos visto que lo primero, España somos un pueblo que no tenemos enemigos naturales. Eso hay que decirlo, somos un pueblo querido allí donde vamos, no somos mal vistos, porque somos un pueblo que enseguida nos rodeamos de todo el mundo, que nos tomamos un café con cualquiera, somos un pueblo muy abierto, muy solidario, muy tolerante, pero muchas veces nos hemos creado enemigos, o nos han creado enemigos muchas veces por seguir el juego
a otros países. Y una vez más, tenemos que reflexionar si hay algo que nos interesa o no nos interesa. Hay otros países que lo han visto muy claro, es decir, que no significa abandonar a tus aliados, pero en algunos momentos determinados, si no han querido participar en ciertas velidades belicistas, pues no lo han hecho. Y tenemos el caso de Francia, por ejemplo, en el año 2003, con la invasión de Irak, ¿no?, que no participó. Te quiero decir que tenemos que una vez más reflexionar. Somos demasiado generosos. Tú sabes que España somos el único país de toda la Unión Europea que ha participado en todas las misiones y todas las operaciones llevadas a cabo por la Unión Europea. Otros países no lo hacen, te quiero decir, que miran en cada caso concreto si les puede beneficiar o si les puede perjudicar. Nosotros somos excesivamente quijotes en ese sentido y muchas veces nos lanzamos a aventuras que a lo mejor no hemos reflexionado lo suficiente si es lo que nos interesaba como país o si estamos haciendo una vez más el juego a otros países. Si estás escuchando a la de Tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.